Bien, en esta ocasión vamos a ver las fórmulas para el movimiento de proyectiles o tiro parabólico o movimiento en el plano bidimensional o en dos dimensiones, como también se conoce. Para ello entonces vamos rápidamente a hacer un gráfico del comportamiento ideal para un tiro parabólico. Tenemos aquí nuestro sistema de referencia o sistema de coordenadas XY y vamos a simular un tiro parabólico. Entonces suponemos que lanzamos un objeto con una velocidad inicial y un ángulo determinado θ, es decir, esta es la velocidad inicial con la cual se lanza el objeto y él describe una trayectoria parabólica, más o menos esta es la situación. Entonces allí hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. La primera es que hay dos movimientos que se llevan a cabo simultáneamente, uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Cuál es la particularidad de cada uno de estos movimientos? Que en el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante, no hay aceleración, es cero. Y en el eje Y el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Es como si tuviéramos simultáneamente dos movimientos. Por eso es muy fácil hacer el análisis. Y vamos a ver entonces qué ecuaciones están involucradas. Entonces vamos a empezar por definir esas ecuaciones. Entonces recordemos que en el eje X y en el eje Y hay dos tipos de movimiento. En el eje X entonces va a haber un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y, como ya lo mencionamos, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en el eje Y va a estar influyendo la aceleración de la gravedad. Entonces note algo interesante aquí. Si nosotros miramos el vector velocidad lo podemos descomponer por ser un vector en sus componentes en X y en Y. Entonces fíjense que hay dos componentes, una componente b sub 0x y una componente b sub 0y, que por trigonometría, por las funciones trigonométricas, las podemos definir fácilmente. Adicionalmente, cuando la partícula o el objeto que lanzamos, la bala, el proyectil, lo que sea que lancemos en tiro parabólico, llega a su altura máxima, porque note que va a llegar a un punto donde y alcanza la altura máxima y luego empieza a descender. En ese punto de altura máxima, la velocidad en Y es cero. Eso es algo importante. Entonces, cuando llegamos a la altura máxima, H máxima o Y máxima, como la queramos llamar, entonces ahí en ese punto la velocidad en Y es cero. Recuérdenlo siempre. Cuando la altura es máxima, la velocidad en Y es cero. Eso nos ayuda a resolver cierto tipo de problemas. Con eso en mente, entonces vamos a decir que las ecuaciones para ese movimiento están dadas de la siguiente forma. La aceleración en X es cero. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en X pues es básicamente b sub 0x. Es decir, es b sub 0 por el coseno de θ. ¿Por qué coseno de θ? Porque es cateto adyacente al ángulo. Entonces la velocidad en X b sub 0 coseno θ. Y la distancia X o el desplazamiento X va a ser igual a b sub 0, que es la velocidad inicial, por el coseno de θ por el tiempo. Recuerden, el desplazamiento o la distancia recorrida por un móvil en un movimiento rectilíneo uniforme donde la aceleración es cero es velocidad por tiempo. Y la velocidad es b sub 0 coseno θ porque es la parte de la componente del vector velocidad inicial. ¿Sí ven lo fácil que es? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y simultáneamente está pasando algo y es que la aceleración en Y va a ser menos la gravedad. ¿Por qué menos la gravedad? Porque nuestro sistema de referencia Y, X, Y, todo lo que va hacia arriba es positivo, pero la gravedad va hacia abajo, entonces la asumimos como negativa. ¿Ok? ¿Sí ven? No se dejen enredar por eso. Y b sub y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en y, que es b sub 0 por el seno de θ. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto al ángulo. b sub 0 y es b sub 0 seno de θ. Y a su vez y, la altura que tiene la partícula en cualquier instante de tiempo, está dado por la ecuación menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno de θ por el tiempo más la posición inicial y. Recuerden, siempre va a haber una posición inicial. Y en x lo mismo, más una posición inicial. Siempre pongámosla. Casi siempre en la mayoría de problemas no utilizamos el x sub 0 y el y sub 0, es decir, la posición inicial o la altura inicial. Pero considerémoslo en la ecuación siempre. Si no hay, o si asumimos que arranca del origen de coordenadas de nuestro sistema de referencia, pues sencillamente no lo tenemos en cuenta. Y noten el porqué del signo para las ecuaciones del eje Y. No es capricho, es por el sistema de referencia que hemos elegido, que la gravedad va contrario al eje Y positivo. Por eso lo asumimos que la gravedad es negativa. Bien, recuerden lo que les dije en un comienzo. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo importante. Cuando la altura es máxima, es decir, cuando y es máxima, que es la misma h máxima, que también se puede conocer como h máxima, cuando y es máxima, entonces sabemos que la velocidad en y en ese instante es cero. ¿Okay? ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite despejar un tiempo o hallar una velocidad inicial o hallar un ángulo. ¿Okay? Nos quita
una incógnita de una de las ecuaciones. Y a su vez vamos a ver que el tiempo que gasta el móvil subiendo o la partícula subiendo, es decir, el tiempo de subida, es la mitad del tiempo total de vuelo de la partícula, es decir, de lo que gasta para ir de un extremo al otro del eje X. TS es igual a 1/2 de TV, o en otras palabras, TV es igual a 2 veces TS. ¿Sí? El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. O sea, lo que yo gasto subiendo hasta la altura máxima es el doble de lo que gasto para encontrar mi alcance máximo, es decir, el X máximo. ¿Ok? Ténganlo muy presente. Es decir, si yo quiero hallar el alcance máximo, entonces tengo que calcular el tiempo total de vuelo, el tiempo que gasta la partícula en el aire, que es 2 veces el tiempo que gasta la partícula subiendo hasta llegar a la altura máxima. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro esta información. Repásenla cuantas veces sea necesario. Recuerden, fíjense, no es solo tener las fórmulas, hay que entender los conceptos muy bien. De nada nos sirve tener un resumen de fórmulas. Los estudiantes me piden, profesor, necesito urgente las fórmulas. Yo se las puedo enviar, pero si ustedes no han estudiado previamente, no nos engañen. Cualquier ejercicio que les pongan, les va a quedar complicado resolverlo. Por una sencilla razón. Ustedes creen que con las fórmulas lo pueden lograr. No, hay que entender el concepto. Siempre he insistido mucho en eso. En todos mis videos insisto, el concepto es la base fundamental para poder desarrollar cualquier ejercicio, cualquier problema. ¿Ok? Bien, me da muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Sigan apoyando este proyecto. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.